tardes. Gracias por vuestra presencia en esta tarde, en esta histórica Casa de la Huelga, a la que desde Cauce nos sentimos tan unidos. Hoy tengo el honor de presentar a uno de los nuestros, uno de los que sienten, al igual que nosotros, que el Narón y el río más guapo, porque y el nuestro, y de los que creen que el mejor remedio contra todo es un buen libro. Miguel forma parte de la generación que creció en el kilómetro más culto de Europa, según la UNESCO en los años 60. Y como no podía ser de otra manera, de ese gracioso y, por desgracia, irrepetible momento, van a surgir algunos de los principales referentes culturales, profesionales y empresariales del momento. Miguel es un apasionado de la vida, de la amistad y de la literatura. Su pasión por la lectura, su determinación, su talento y su afán impaciente y valiente, en palabras de Umbral, le instala bajo el volcán madrileño y se convierte en uno de los imprescindibles del panorama cultural nacional de las últimas décadas. En nuestra memoria está el recuerdo de los libros leídos y los autores admirados. En la de Miguel, excelente para lo que le interesa, como él mismo dice, están además las vivencias, la amistad y los momentos compartidos con muchos de ellos. Recuerdos y saberes que nos regala en este libro lleno de vida, de su vida llena de libros. Empeñados en ser felices, se lee con una curiosa mezcla de envidia y gratitud. Envidia por no haber tenido la fortuna de estar allí, tomando copas con Ángel o comiendo faves con Vargas Llosa, por citar solo algún ejemplo. Gratitud porque la enorme generosidad de Miguel y la magia de la palabra escrita nos permite sentirnos partícipes de sus vivencias. Además de la indiscutible labor literaria y editorial de Miguel, labor compartida con Palmira Márquez, con quien, como escribe en la bella dedicatoria del libro, son mucho más que dos. Me gustaría destacar una faceta como educadora que me gusta especialmente. Miguel es un fantástico pedagogo e impulsor de la lectura. No en vano recibió el Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 1999. En sus obras, como poesía para los que leen prosa, en sus artículos, en su labor profesional, contagia, como muy pocos, el deseo y el gusto por la lectura. Y eso, en estos tiempos, dominados por lo virtual y lo inmediato, es impagable. Queremos decirte, Miguel, que en Cauce seguimos empeñados en ser felices y hoy lo somos por tenerte aquí con nosotros. Gracias por elegirnos para compartir la presentación de este libro y considérate emplazado para la presentación del próximo, porque tienes mucho que contar y además sabes cómo decirlo. Nos sentimos especialmente afortunados porque te acompaña tu amigo Ricardo Laura, que es robándote la metáfora de tu misma proteína. Y uno de nuestros principales valedores, además de un amigo al que admiro profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. ¿Se oye esto? Sí, no, perfectamente. Vale, ya está. Bueno, buenas tardes y casi me apetece empezar con bienvenidos, ciudadanos, amigos, espías, ¿no? Alberto Vega. Que era como empezaba Alberto cuando estábamos en Luna de Abajo y entonces pues hacíamos recitales pues por todos los lugares de Asturias. Y bueno, tenemos una vida pues literaria muy intensa que Miguel pues recoge en los primeros capítulos de sus Empeñados en ser felices. Llevamos 2 días, ayer se presentó en Oviedo, en el Matadero, y hoy, y 2 días intensos pues de
no solo de presentaciones, sino de comidas, ¿no? Yo creo que debemos de coger 3 kilos entre ayer y hoy, la generosidad de Roberto y de Isabel. Y bueno, yo estoy encantado de estar aquí presentando a mi amigo, a Miguel, pero sobre todo porque viene con un libro sustantivo, con un libro extraordinario, con un libro de un escritor. Porque, bueno, hay muchos que tienen fama de escritores, pero no lo son, ¿eh? Quiero decir que en la vida, en la literatura, se dan estos fenómenos. Entonces, en este caso, es un libro, como decía Isabel, incitador a la lectura, pero que refleja la pasión también por la literatura y lo que representan los libros, porque son objetos transformadores. Yo al leer este libro extraordinario, pues rápidamente fui a revisar el Quijote, al capítulo 6, que es Don Quijote llega después de ser molido a palos por los mercaderes en su primera salida, y entonces llega a casa y ahí está su familia escandalizada porque, bueno, ven a aquel hombre enajenado y echan la culpa a los libros. Y entonces pues se forma una especie de Sanedrín y se organiza un expurgo de la biblioteca de don Alonso Quijano. Y entonces la ama va rápidamente a por una vasija, echa agua con un hisopo y dice lo siguiente: tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten. Quiere decir que los libros, cuando los leemos, nos transforman por dentro, entran en nosotros esos seres, Miguel siempre cita, pues, por ejemplo, a Julián Sorel, el protagonista inolvidable de Rojo y Negro, y son personajes pues, que nos acompañan toda la vida y que van creciendo en nosotros. Pero al mismo tiempo, los libros son puertas que abren otros horizontes. Es decir, alguien que, por ejemplo, nace en este valle y se ha aficionado a la literatura, pues se le transforma el mundo interior. Y al mismo tiempo, él luego transforma la vida de los demás. Entonces, este libro representa eso, es una síntesis de los libros leídos a lo largo de una vida y de los encuentros propiciados por esos libros, que son los escritores, todo el mundo que rodea al libro, esos lazos que se establecen y que forman parte de la biblioteca personal. Este libro forma un díptico con este otro primero, que es la escritura contra el tiempo. La escritura contra el tiempo es una poética. Le indica que Miguel trata de rescatar de la usura del tiempo, que es implacable, todo se lo lleva, pues trata de rescatar algunos momentos para que permanezcan a través de la palabra. Y este otro se titula Empeñados en ser felices, que es una poética vital, también que nos enlaza con la proyección de las páginas leídas. Yo en la escritura contra el tiempo hice una especie pues, de retrato de Miguel Munárriz, y voy a leer unas líneas nada más. Miguel Munárriz siempre fue el más cortazariano de todos nosotros, el más cosmopolita, también el más soñador. En el diapasón de sus pasos llevaba las medidas secretas
de una gran ciudad, de un orbe entero. Entre conversación y zancada, casi sin darnos cuenta, nos adentraba en el barrio latino de París o en uno de los peligrosos suburbios de New York, transformando las calles de La Felguera o de Oviedo en una prolongación de sus sueños, o más bien de sus numerosas y apasionadas lecturas. Tenía el raro don, nunca perdido, de unir espacios y tiempos, de establecer una sorprendente sintaxis con la realidad. Bueno, nosotros llamábamos a Miguel nuestro agente exterior, el ministro de Asuntos Exteriores, era para nosotros, era el que teníamos como contacto con los escritores, con el mundo exterior. Y en realidad este libro representa eso, porque Miguel es el embajador que trae al lector una serie de autores extraordinarios. Forma parte como de un canon, abre, incita al lector a una conversación directa con todo ese mundo, tal como nos hacía pues, a nosotros cuando estábamos en una de abajo y éramos entonces también felices y mucho más indocumentados, como dice García Márquez. Lo interesante aquí es escuchar a Miguel. Miguel, en fin, entre las virtudes y las cualidades que tiene es que es un gran comunicador, un gran contador de historias. Yo siempre lo comparo pues, con Daniel Moyano. Y aquí vamos a establecer un diálogo como tantas veces solemos establecer cuando estamos juntos y vamos por un lado y por otro. Y luego queremos que ese diálogo pues, se extienda por todos vosotros y sea recíproco. Así que, sin más, te doy la bienvenida a tu casa. Fíjate, ¿quién nos iba a decir que te iba a dar yo la bienvenida, ¿no? A tu casa? Y que estamos encantados y felices de estar contigo y que nada, que podemos empezar a dialogar, podemos empezar a comentar empeñados en ser felices. Y yo empezaría, ya que estamos en Langreo, empezaría por este capítulo extraordinario, que es un canto a esta tierra, ¿no? Que es, yo tenía una granja en África. En realidad yo tenía la librería Lorca en La Felguera, con mi primo Javier García Cellino. Sí, así es. En fin, no estoy yo muy acostumbrado a que me den tanta... En fin, no voy a decir coba porque no es coba, pero que hablen tanto de mí, yo que siempre he estado en un segundo plano, ¿no? Aquí lo cuento, he pasado mi vida trabajando con escritores, para escritores, en editoriales, en periódico nacional, como periodista cultural, y he trabajado, como digo, para los demás, para la satisfacción de los demás, para la comunicación, para el periodismo, y llegar aquí a esta ciudad de Asturias, porque yo creo que para mí está todo junto, ¿no? Yo nací en Gijón, me crié en Langreo y he pasado mis 20 años más primeros profesionales en Oviedo. Venir a esta Casa de la Huelga para mí es una emoción enorme, porque además vengo por primera vez, no la conocía, y mi querido amigo, el abogado, con el que estudiamos juntos en el Instituto de La Felguera, y digo estoy emocionado porque a mí me emociona mucho venir a Asturias, pero claro, cuando vengo a ver a la familia y a pasarlo bien con los amigos, pues bueno, es una emoción natural. Pero cuando vengo aquí a que vengan a contarme estas cosas, me emociona y me pone un poco nervioso también. Me gusta mucho estar aquí hoy, precisamente, y agradezco muchísimo a Isabel, y de paso ya a Roberto, con el que estuvimos esta tarde, con lo que nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Ricardo, porque veo caras muy queridas para mí, muy conocidas, y que me traen recuerdos de aquellos años primeros de mis pinitos en la literatura en Langreo. Y ahí tengo a Javier Cellino, que es mi primo hermano, con el que abro una librería y abro también este libro,
titulándolo así. Yo tenía una granja en África, es decir, yo tenía una librería en el Langreo postindustrial. Y en aquella librería, que lo pasamos tan bien, aunque nos hayamos arruinado en 2 años, porque como digo también, bueno, yo sabía un poquito de libros, pero no tenía ni idea de finanzas. Y luego cuando trabajé en Santillana para las editoriales del grupo, para Alfaguara y para Taurus, para el País Aguilar, me di cuenta que había algo que yo no había contemplado nunca, y era la cuenta de resultados. La cuenta de resultados en la librería siempre fue negativa porque no sabíamos cómo llevar aquello más allá de invitar amigos a dar charlas, conferencias y a abrir una libreta de pufos, se llamaba así, una libreta verde de pufos, de los amigos que decían: llevo este, Miguel, llevo este, Javier, ya te lo pagaré, apúntamelo. Y entonces cuando cerramos la librería, no solamente debíamos todo lo que debíamos, sino además todos los libros que no nos habían pagado. Bueno, Miguel Rojo, que fue el ganador el único concurso que hicimos de narrativa y de poesía, hicimos ese premio de poesía, lo ganó Alberto Vega con Estudio Melódico del Grito, y lo ganó de cuentos Miguel Rojo, que te agradezco mucho que hayas venido hoy, porque en aquella librería Miguel ganó ese premio que consistía en 25.000 pesetas en libros. Era una barbaridad en aquel momento. No, una barbaridad, era el año 80, exactamente el año 80, y 25.000 pesetas para nosotros era mucho dinero, pero en libros era menos, porque para nosotros constituía también un descuento del 30% que nos hacían, o un 25% siempre era menos para nosotros. Y no había que dártelo en efectivo, pero claro, invitamos a él a que fuera allí a las estanterías a cogerlos. Los libros no se los dábamos nosotros, él cogía por el valor de 25.000 pesetas. Y yo recuerdo, fíjate, ahora que te veo, recuerdo la envidia que me estabas dando cuando estaban marchando con esas bolsas de libros. Qué suerte tenía, ¿no? Pero al mismo tiempo también yo tenía una alegría de conocer a un escritor como Miguel, ¿no? Que luego publicamos El Luna Abajo. Bueno, Carmen Yáñez, ¿no? Pelusa, para Lucho Sepúlveda, ¿no? La poeta del escritor chileno que ya no vamos a poder tener con nosotros y que era tan extraordinario, ¿no? Y bueno, Enrique Pañeda, que veo aquí después de muchísimos años, ¿no? Y que ahora me recuerda los años duros de la transición, ¿no? Con la lucha política como bandera, ¿no? En esa librería tuvimos que retirar, cuando rompe el estado de Tejero, el libro rojo del cole, entre otros libros no prohibidos, pero muy perseguidos, ¿no? por la censura y por los militares, y nos libramos ahí de casualidad, ¿no? Bueno, como veis, bueno, y Aladino, que te agradezco también que hayas venido, que estuviste en la otra presentación también y cenamos juntos, y además tienes mucho que ver, tienes todo que ver en esta casa, ¿no? Y es muy de agradecer que alcaldes como tú, que yo creo que poquísimos, por no decir ninguno, no, poquísimos, que hayas recuperado esta casa, y que, bueno, a ver si eso que dices de que hay que conseguir más dinero y más fianza para mantenerla, ¿no? Porque cuesta mucho mantener una casona de estas, y ojalá sea posible. A mí me gusta muchísimo venir aquí, como digo, y me emociona mucho, porque vivo en Madrid hace 28 años, aunque vengo constantemente, tengo parte de mi familia, con Palmira Márquez, mi socia, mi amor, mi amor y mi cómplice y todo, como dice Benedetti, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, ¿no? Y esa es la dedicatoria que te referías tú, Isabel. Bueno, en fin, esta parte tan emotiva, yo siento muchísimo sacar tanto corazón aquí ahora mismo, pero es lo que me motiva, ¿no? Esta Asturias mía, ¿no? Entera. Y no sé por dónde empezar. Quizá, mira, voy a leer esta parte de la que hablo de la librería, y así veis un poco el tono del libro, ¿no? Por aquí va la cosa. Es decir, el título del primer capítulo es Yo tenía una granja en África, y empieza con una cita de Karen Blixen que dice: los tiempos difíciles me han ayudado a comprender mejor lo infinitamente rica y maravillosa que es la vida, y que muchas cosas que nos preocupan no tienen la más mínima importancia. Y entonces dice así: la escritora Isaac Dinesen, seudónimo de Karen Blixen, tenía 28 años en 1913 cuando se fue a vivir al África Oriental Británica,
De su experiencia escribió Out of Africa, que aquí se tradujo como Memorias de África, más conocida por la historia que protagonizaron Meryl Streep y Robert Redford en el cine. El arranque de la novela es uno de los más sugerentes. Dice: yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Gong. Y en las siguientes líneas se completa el sentido que esta gran escritora quiso dar desde el comienzo, impregnando con su aroma toda la obra. Dice: el Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte y la granja se asentaba a una altura de unos 6.000 pies. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas y las noches frías. Y yo digo, en este comienzo tan formidable me he basado para empezar la breve historia de mi librería. Y aquí está mi homenaje también a Asturias. Yo tenía una librería en Asturias, en un valle hoy deteriorado por la extracción de minerales, pero que en griego antiguo significa tierra apacible y deleitosa. Sus montañas tienen una altitud media de unos 1.000 metros y están atravesadas por ríos y afluentes que bajan arrogantes en épocas de deshielo y con bosques de avellanos, castaños y robles que en otoño se doran y enrojecen y provocan un temblor de los sentidos. Esto es mi sensación de cuando escribo de Asturias, cuando escribo de mi experiencia vital en Asturias, no solamente literaria, es lo que me provoca, ¿no? este tipo de narración. Y así que es empezar este libro con Asturias en la cabeza y con Langreo también como el lugar donde Javier y yo abrimos esa librería en el año 79 y que por avatares de la historia y por las malas finanzas que tuvimos que cerrar arruinados, tremendamente arruinados, pero que nos liberó, por lo menos a mí me liberó, porque ya no tenía que estar en un lugar donde tenía que soportar que los distribuidores de libros me trajeran los libros que a veces yo no quería o no sabía si iba a vender, y al final pues yo creo que fue uno de los motivos por los que nos arruinamos. No devolvíamos los libros no vendidos a tiempo y no los cobraban. Entonces, bueno, era un poco todo así, un poco voluntarismo, ¿no? Bueno, pues más o menos por empezar por algún sitio, ¿no? Luego están, claro, en este libro están concentrados fragmentos de mi vida, a lo largo de mi vida, a partir de ese tiempo en el que con Ricardo y con Alberto Vega nos juntamos a hacer, con Elios Pandiella, nos juntamos 5 personas y montamos ese sueño que se llamó Luna de Abajo, ¿no? Y que tanto prestigio dio también a las letras en Asturias, ¿no? Porque también era una época. En el 79 inauguramos una revista que se llamó Arlequín y a partir de ahí montamos la Luna de Abajo, que fue una editorial que publicaba en un principio lo que llamábamos poesía en Asturias, los poetas que publicaban en Asturias, que vivían o eran asturianos que publicaban en Asturias. Hicimos un par de números con un diseño exquisito por parte de Elios Pandiella y unas ilustraciones muy bonitas. Y cuando supimos que Ángel González, que era profesor en la Universidad de Albuquerque, en Nuevo México, venía a Oviedo a dar una conferencia, una lectura de poemas. Y como digo, ahí facultamos, los 5, a Ricardo y a Alberto Vega, facultamos a 2 porque éramos muy educados y no queríamos ir todos en bloque a ver a Ángel González a proponerle hacerle un libro, y fueron ellos 2 y trajeron el sí de Ángel González, que fue una alegría tremenda y un cambio para nosotros enorme. Quisimos hacerle un libro, le hicimos un libro homenaje que se llamó Guía por un encuentro con Ángel González. Le pedimos que colaborara él y que nos dijera qué nombres podían colaborar hablando de él en ese libro, y nos dio una serie de nombres de amigos que colaboraron todos felices y contentos, y fueron ni más ni menos que Carlos Barral, Juan Benet, José Agustín Guitisolo, Jaime Gil de Viedma. Y entonces eso fue un poco el espaldarazo que Ángel González nos dio a nosotros para seguir creyendo en la literatura y seguir creyendo también en personajes como Ángel González, que para nosotros era un referente ético también, no solamente poético, ¿no? Y a partir de ahí yo voy a vivir a Oviedo y toco las puertas de la Fundación de Cultura, de los primeros tiempos de los ayuntamientos democráticos, y le propongo a Juan Vega hacer algo literario en Oviedo que tenga enjundia, que mueva el panorama, y me dice, bueno, pues tráeme alguna propuesta. Y yo le traigo la primera propuesta, y es en el año 87 organizar un encuentro literario que se llamaron así luego los encuentros que yo hice cada año hasta el año 2000,
con una temática anual diferente, los encuentros literarios, encuentros con la generación del 50, la voz poética de una generación. El verano pasado había estado en Lastres pasando unos días con Ángel González y con Agustín Contisolo, que me contaron que habían estado el año anterior en Granada, unos encuentros también de la generación del 50, donde estaban, además de los poetas, los narradores, y me propusieron que hablara con Luis García Montero para montarlo en Oviedo, y así lo hice. Y ese fue el primer paso de los encuentros literarios con esos personajes tan importantes que para mí... bueno, pues me ayudaron también en ese empeño de ser feliz con la literatura y con la amistad, ¿no? ¿Por dónde seguimos? Pero no voy a hablar yo solo, porque esto al final tampoco es una conferencia. Esto va muy rápido. Vamos a ver. Quiero incidir un poco en lo de Luna de Abajo, ya que estamos aquí. Entonces yo traigo este libro tan importante de Ángel González, que es Otoño y otras luces, para que leas un poema aquí, que yo creo que está dedicado aquí a ti y a alguno más. ¿No? ¿Qué es este? Claro, es que claro, con Ángel, porque al final cuando yo cuento mi vida entre escritores, no es que los haya conocido 2 horas porque los invité a dar una conferencia, sino que a lo largo de mi vida seguí tratando con ellos, seguimos viéndonos con más o menos circunstancias, colaborando con ellos en alguna publicación, publicándoles algún libro, escribiendo algún artículo, viajando con ellos a Santander, a la universidad, para conferencias, en fin, durante mucho tiempo fue, y por eso lo cuento, ¿no? Ahí no hay un tiempo con ellos corto, no los conocí un ratito en una conferencia, son una vida entera con ellos, y por eso constato que son tan importantes para mí todas estas personas. Ángel González es el más importante. Hay 1 o 2 capítulos largos para contar mi relación con él, nuestra relación con Ángel. El Carnaval 127, que es una cosa extraordinaria. Claro, él cuando él dijo que sí y empezamos a organizar los artículos con todos estos personajes que os digo, de Gil de Viedma, etcétera, Carlos Barral, pues entonces empiezan a mandarnos los artículos para el libro. Ángel González coincide que viene de dar sus clases y se va a pasar una temporada en Oviedo. Pronto lo invitan a ser profesor invitado en la Universidad de Oviedo, y entonces empezamos a organizar con él cenas, porque todo lo organizamos alrededor de cenas y comidas, como es habitual entre todos nosotros en realidad, porque yo ahora lo digo porque estoy viéndolo y comimos aquí y cenamos allá, pero es que es lo que estamos haciendo constantemente todos. Aquí en este país todo lo organizamos así comiendo, y es muy gozoso también, ¿no? Es muy divertido. Y entonces pues empezamos a organizar con él él estaba en Oviedo, el resto de Luna de Abajo estaba en Langreo, concretamente en Sama. Iba a presentar a Alberto Vega uno de sus libros. Cuaderno de la ciudad. Cuaderno de la ciudad. Y entonces yo, que estaba en Oviedo, yo era el ministro de Asuntos Exteriores, pues entonces llamé a Ángel y digo: Ángel, soy Miguel Morales, yo soy tal. Ah, sí, claro, te espero en tal sitio, te llevo en el coche a la... Fenomenal, muy bien. Pues él era estupendo. La verdad es que todo salía bien con Ángel, ¿no? Quedamos en el Santa Fe, cerca de la casa de Juan Benito, y yo iba con mi 127 blanco, que lavé profusamente, porque tenía que presentarme muy bien, y yo no sabía a quién iba a ver. Además, en aquellos tiempos en los que tampoco tenía apenas experiencia. Con el cassette atrás. Claro, y no tenía aparato de radio ni nada, porque la verdad es que éramos muy pobres, sí, ¿verdad? Hay que decirlo todo. Y entonces llevé un casete, una cinta, que no sé si sería Víctor Jara o algo así, la puse en el asiento de atrás sonando allí suavecito, como para a ver si no mantenía con él una conversación decente y podíamos escuchar un poco de música o algo. Pero no fue así. La verdad es que con Ángel fue toda una maravilla, y como digo, en el viaje a Sama, con la presentación y luego la cena, leyendo aquellas cartas tan fabulosas y tal, bebiendo con él aquel whisky JB Valentine's, JB con hielo en vaso bajo, que siempre pedía, y llevándolo de nuevo a Oviedo, ya éramos prácticamente amigos, ¿no? Era muy divertido. No, es que es curioso, porque Ángel, con el que estableció amistad, inicialmente fue conmigo.
Sí. Pero yo, claro, yo quedé asustado porque solo en el viaje y en la vuelta el amigo era Miguel, yo ya pasé ya a otro... No, hombre, no. Era otra No, cosa. Ángel te quería mucho. Bueno, entonces, en toda esa trayectoria, ya muy al final, después de bastantes años, Ángel escribió un poema dedicado a nosotros, al grupo Luna de Abajo. Y lo publicó después en Otoño y otras luces, uno de los penúltimos libros, Sí, ¿no? de los grandes libros. De los grandes libros. Y entonces dice así, Luna de Abajo. Se titula así. Dice, Luna de Abajo, en el fondo del pozo, blanca en los charcos de la bocamina, inmóvil en las aguas del río, que no pueden llevarla a ella tan ligera en su corriente. Luna que no refleja al sol, sino a sí misma, igual que un sueño que engendrase un sueño. Luna de abajo, luna por los suelos para los transeúntes de la noche que vuelven a sus casas cabizbajos. Luna entre el barro, entre los juncos, entre las barcas que dormitan en los puertos. Luna que es a la vez 1000 lunas y ninguna, evanescente, mentirosa luna, tan próxima a nosotros y no obstante aún más inalcanzable que la otra. A nosotros Ángel nos tenía fascinados. Hoy me preguntaba un periodista en radio del Principado, en la televisión del Principado de Asturias, si toda este trato con escritores, yo era un fan de ellos, ¿no? Me hizo mucha gracia porque claro, uno no es un fan por mucho que le guste estar con ellos, ¿no? Uno es un fan de la amistad al final y en principio empieza con admiración por la obra, pero eso ya se transforma en otra cosa, luego ya te importa menos, ¿no? Te importa lo que él te puede aportar como persona también, ¿no? Así que fan no, pero no sé cómo llamarlo tampoco, ¿no? En fin. Sí. Vamos, como ya comentaste lo de los encuentros, yo quería, porque los encuentros son unos actos de una relevancia enorme para cualquier investigador, para cualquier estudioso de la literatura, pues tanto de la generación del 50 como de los autores hispanoamericanos, como de los narradores españoles, pues claro, son unos libros, es una fuente documental extraordinaria. Pero al margen de ellos que se creaba una red, una vida extraordinaria en la que estaban los grandes escritores y había de todo, y vivimos momentos extraordinarios en aquel periodo. Yo quería que lo evocases y que comentases algo leyendo este poema que tanta gracia nos hacía y que es de un personaje tan querido por nosotros, claro, de Fernando Lorenzo, que es Oda a la patata. Es que Fernando Lorenzo, que muchos habéis conocido, yo no sé últimamente dónde está, le he perdido la pista, era Fernando del Paraguas, Fernando Lorenzo, ¿no? Del Paraguas, el pub de Oviedo, que tiene también otra anécdota. Cuando Ángel y Susana Rivera, su como mujer, que fue alumna de él en la Universidad de Nuevo México, vinieron a Oviedo por primera vez. Conducía ahí a una velocidad tremenda, tenía un coche azul, me acuerdo además que me pasó a una velocidad tremenda. Yo cuando la vi conducir con Ángel por la autopista del Huerna casi me da un patatús de aquella velocidad que llevaba, y Ángel le iba dirigiendo, entra por aquí, por allí, entraron en Oviedo, sí, ahora baja por esta cuesta, baja y tal, entonces llega por la cuesta y tal, llega a la Plaza del Paraguas, ahí donde ya no se puede pasar, y Ángel dice, uy, fíjate, la Plaza del Paraguas. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un whisky. Es que era todo así. Entonces, el del Paraguas, Fernando del Paraguas, siempre era tan simpático y decía, yo soy un poetágrafo y tal, y he escrito un poema que es la Oda a la patata. Ángel, te lo voy a recitar. Siempre lo recitaba. Me acuerdo cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias a Ángel, fuimos al Campo Amor y salimos a tomar algo por ahí con él y tal, y terminamos en el Paraguas con muchísima gente, muchísimos amigos que fueron a verle de fuera, Daniel Sueiro, Cotaibo, muchísima gente, y estábamos ahí tomando copas y tal, y salió Fernando a recitar su Oda a la patata, porque la sabía de memoria, era maravillosa, decía, patata, decía él, oh vitamínico tubérculo, oh fécula que anima al organismo, mi cuerpo es más patata que yo mismo.
pues tanta como que de patata frita tengo el lomo y de patata tengo la boca y la barriga que mantengo. Loarte y comerte, digerirte y expulsarte, mas primero, patata, he de cantarte, que a ti te debo la mitad de mi vida y la otra el huevo. Patata, no tienes la belleza de la rosa, pero eres más barata, y tienes otra cosa que no tienen la rosa ni el azar, pues eres más plebeya que Patricia, y a la hora del llantar resultas mucho más alimenticia. De América llegaste portadora de amor y de sustento, gentil embajadora de tierras de ultramar, sacro alimento, y por eso, patata, he de cantarte, comerte, digerirte y adorarte. Esto está en una tradición poética de la poesía burlesca. A mí me gusta muchísimo. Hay poemas fantásticos sobre la comida, sobre las amistades, en una rima así consonante y muy divertida, ¿no? Y Fernando era poeta de un solo poema, que era este, que él recitaba siempre, y era tan divertido, y es un homenaje ahora a Fernando del Paraguay, la verdad. Y luego el poema queda, es decir, que es una cosa que si no queda perdido. Y esto, pues bueno, fue muy célebre, lo de la oda a la patata. Fernando era se lo contábamos siempre. Pero luego, en cuanto a nuestra relación con Ángel, quisiera que contases también, cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, pues él no lo celebró en Oviedo, vino a celebrarlo con nosotros al patio familiar de Alberto Vega, que pintamos, encalamos, y fue una tarde extraordinaria. Sí, fue una tarde extraordinaria, que además luego Paco Ignacio Taibo lo contó en un libro que se tituló Asturias Imaginada, y contaba aquel episodio al atardecer, que se nos hizo ya de noche cerrada, cuando le estábamos enseñando las pruebas, las galeradas del libro Guía por un encuentro con Ángel González. Estaba también Sueiro en aquella circunstancia, estaba Taibo. Se arrancó Ángel González por la noche con unas canciones absolutamente irreverentes, que no me acuerdo cuáles eran las letras, pero eran muy irreverentes. El de la monja. El de la monja y esas cosas muy tremendas para quien no pensara como él. Y entonces, pues, bueno, éramos todos de la misma cuerda y no pasaba nada. Y yo me acuerdo que había un murito al lado del patio de Alberto Vega, había un murito donde asomaron la cabeza a 3 niños, así, y entonces, y le dije, no, la monja, no sé qué, está arrodillada y tal. Y la madre, niños, va, fuera de aquí. Fue también una noche estupenda. Bueno, la verdad es que, como digo, no solamente practicábamos, leíamos, escribíamos la literatura, sino que la vivíamos también en forma de risas y de amistad y de comidas y estas cosas. Bueno, yo veo a Carmen y, claro, me acuerdo de Lucho Sepúlveda, el gran Sepúlveda, que ganó el premio Tigre Juan, creo que en el 88, 89, más o menos. Yo estaba organizando el premio y estaba de jurado al Arcos, estaba de presidente del jurado al Arcos, y estaba también Pepe Caballero Bonal y Manuel de Lope y demás. Y yo, como organizador del premio, lo llamé para pasarle el teléfono al presidente, al Arcos. Y yo lo llamé a Hamburgo, porque en la plica tenía allí sus datos. Y tal, oye, tal, soy fulano y tal, ganaste el premio. Hablamos un ratito y dije, te voy a pasar con el Arcos. Y dije, espera un poco. ¿Cómo te llamas tú? Miguel y tal. Miguel, no voy a olvidar esta llamada nunca. Nunca. Y efectivamente no lo olvido nunca. Enseguida volvió, presentó el premio, poco después volvió y se quedó a vivir en Gijón. Vino Carmen y allí, aquella casa, la casa de Tocamerroque, ahí estábamos todos, Gamboa, Fajardo, Negro Paraín, todos. Y lo mismo una noche vieja que una semana negra, que cualquier pretexto era bueno para estar con ellos y degustar los asados que hacía el gran Lucho Sepúlveda en la parrilla, ¿no? En fin. Bueno, como veis, sigo instalado en la nostalgia, ¿no? Bueno, como diría Benedetti en uno de sus libros de cuentos magníficos, con y sin nostalgia, ¿no? Yo creo que vivo con y sin nostalgia. No se puede ser nostálgico permanentemente, pero sí hay que tener algo de ese recuerdo amoroso del pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, el libro se titula así, Empeñados en ser felices, porque en uno de los encuentros hispanoamericanos, entre los que invité, estaba Augusto Tito Monterroso. Juan Cruz cuenta que estaba una vez con Tito Monterroso en
en una recepción en la embajada francesa, me parece, de Madrid, y estaba él invitado con su mujer, Bárbara Jacobs. Pero Bárbara estaba malita en casa y tuvo que ir solo, sin ella. Estaba un poco triste, decía Juan Cruz. Lo vi un poco triste y para animarlo le pregunté: oye, Tito, ¿a ti por qué te llamaron Tito? Y él dice: mis padres les daba apuro llamarme Monterroso. Bueno, Tito Monterroso era un ser extraordinario, era un hombre bajito, y que todo el mundo decía que era el más bajito, era el más grande, porque lo era además, lo era en su bonomía y en su amistad y en su literatura, que pasó a la historia de la literatura sin haber escrito una novela. Y estábamos cenando con Bárbara y con él, y Bárbara me dijo que le pidiera un plato de queso, a Tito, que le encanta, se muere por los quesos. Y ya otra manera de la asturianía, ¿no? Decía: aquí hay unos quesos fantásticos, le pido unos quesos. Le puso el camarero un plato de quesos y dijo: oh, por favor, estamos empeñados en ser felices. Eso, año 90-91, no se me olvidó nunca más, porque es una manera extraordinaria de decir cómo vivimos. Nos empeñamos en ser, no podemos ser felices todo el rato, pero sí lo podemos ser en muchos momentos, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Y aquel era un gran momento para él, ¿no? Estar con amigos, estar con su mujer, estar ante una buena cena, ¿no? Y ya digo, tanto tiempo después me quedó el recuerdo y lo aproveché como título. Luego Palmira me propuso para que se entendiera mucho mejor el subtítulo, que yo creo que lo explica, porque es la crónica sentimental de una vida entre libros. Y bueno, y con eso estamos aquí, contando estas historias que no sé si os interesan mucho o poco, pero que me gustaría que si os apeteciera charlar conmigo también, a mí me haría mucho bien también poder pulsar un poco, ¿no? lo que estáis pensando. Bueno, podemos seguir por otro lado, si no. Pero siento un poco de pudor, porque tengo la sensación que aquella librería a la que yo vine con el coche de mi padre prestado, fui un poco responsable de la ruina de la librería. Pero fue un momento maravilloso. Yo era muy joven, yo iba a ir a la Mili y gané aquel premio, que yo creo que fue el primer premio, con una cantidad de dinero en libros. Yo creo que fue el regalo más maravilloso. Claro. Y entré y estaban aquellos pequeños, bueno, pequeños no, porque no son pequeños de estatura, chiflados ahí. Lo que me dijeron fue: métete en las estanterías que había al fondo y coge lo que quieras. Vale. Y entonces yo llevaba una bolsa y cajas y iban metiendo. Entonces yo llegaba para allá y decían, se van a contar de una manera caótica, ¿no? Iban a sumar, decían: uy, todavía te falta muchísimo. Y así estuve, y cuando ya salía y meto todos los coches, salió un árbitro detrás y que me dijo: ¿cogiste el libro de Dámaso Alonso? No se me olvida. Hijos de la ira. Y dije: no lo cogí. Imprescindible para ir a la Mili. Imprescindible. Tal cual. Todavía me regalaron. Oh, qué bueno, ¿no? Imprescindible para ir a la Mili. Es muy bonito porque yo me acuerdo de cosas de ti o de otros y otros de mí o de otros. Qué bueno. Aparte de eso, que de alguna manera, claro, a aquella edad, de repente, empezar a formar mi primera librería fue muy importante con los libros. Todavía los tengo, de vez en cuando ya envejecidos, el tiempo no perdona, ni siquiera los libros. Y hay otra anécdota, después una cosa que a mí, yo siempre te agradeceré. Tengo una anécdota tuya que probablemente no te acuerdas, porque tú siempre fuiste un tipo muy dinámico y muy loco. Cuando estabas con aquella radio alternativa, Radio Cucaracha. Radio Cucaracha. Era una radio pirata. Y había una manifestación, no sé, de las múltiples a las que íbamos, delante de la catedral, delante de Porlier, y veo a este hombre subido a una farola, con el micro en la mano, gritando, y había por ahí todas las redes de comunicación, y yo: joder, pero Morales, no, déjame, que estoy aquí retransmitiendo en directo. Y esa era subido a una farola retransmitiendo que era manifestación, eso no se me olvida. Era un mandatario norteamericano. Claro, con el que estábamos en contra, claro. Yo encantado diciendo barbaridades, qué cosa. Oye, fíjate. Pues ahí en la zona. Yo creía que no me había visto nadie, pero no puedo mentir. En la plaza por ahí enfrente donde estaba la qué bueno, sí. Ahí está. Totalmente. Pero bueno, ya para acabar, el agradecimiento, sobre todo, bueno, gente que nos gustaba tanto la literatura, pero no teníamos en Oviedo la posibilidad de conocer a aquellos escritores que admirábamos, ¿no? Y cuando estabas hablando de Monterroso, yo estuve hablando con él, claro, para mí, joder, hablar con Monterroso, estaba su mujer también,
algo delicioso, comprar ese chenique, estaba borracho, totalmente. Hablaba mejor cuando estaba borracho. Era fabuloso, entiendo por eso. Pero quiero decirte que esa fue una posibilidad que nos diste tú y bueno, la gente que estaba contigo organizando aquellos encuentros que siempre, vamos, fue una joya y fue un lujo. Pues tú te lo agradezco porque son recuerdos muy bonitos, la verdad. Y yo dije la palabra borracho y me arrepiento. No. Bebían mucho y no eran borrachos. Bebían mucho, pero no eran borrachos. No perdían nunca el sentido de la compostura, de la conversación. Parecía increíble. Bryce bebió, todos bebieron mucho. Todos eran, como digo yo, unos bebedores muy solventes. Eran muy solventes. Ellos bebían el whisky y charlaban contigo. Íbamos a sitios tranquilos para charlar y tal. Iban bebiendo lentamente se iba consumiendo la noche, y whisky y otro whisky con mucha lentitud y mucha tal, nunca perdían, no se trababan, no se caían, tal. Era alucinante, tenían 30 años más que yo, y yo estaba un poco ya como beodo por todos los lados ya. Angelín, yo creo que estamos un poco tal, él seguía, y como escribió Ricardo una vez sobre esto, nosotros sabíamos que se había hecho de día porque entraba algún parroquiano a aquel bar a desayunar. Estábamos allí en la noche, entraba en la noche y conversación, whisky y tal. Y que no era ninguna conversación sesuda, tampoco. No. Una cosa totalmente divertida, amical, en fin. Es muy bonito eso, recordar todo eso, porque eran unos tipos muy solventes en la vida, ¿no? Tenían la vida resuelta, además eran profesores de universidad o lo que fuera, ¿no? Y bebían y... Una de las cosas más, la humildad. Sí, la humildad exactamente. Sí. Claro. Tú, además, Miguel, tuviste mucha relación con Daniel Moyano. Sí. Gracias porque, bueno, esto lo cuentas tú, pero voy a darte pillo en el hecho de que Miguel le facilitó mucho el modus vivendi a Daniel Moyano, porque lo estaba pasando bastante mal, con una crisis. Sí, lo estaba pasando muy mal económicamente. Él vivía en Madrid y él había sufrido la dictadura argentina. Veo a alguien por ahí que sabe de qué estoy hablando, porque es argentino, y tuvo que exiliarse y vino a España. Y él era un grandísimo escritor y amigo de muchos escritores, de Gabriel García Márquez, de Bioy Casares, muy amigo, que lo admiraban también a él, ¿no? Y yo lo invité a algunos encuentros que era Narrativa 80 o algo así, no me acuerdo, o los latinoamericanos, algo así, y a dar una conferencia. Y era un narrador oral tan espléndido que nos quedamos absolutamente fascinados con él, ¿no? Y ya con él, hablando los días siguientes, pues ya te contaba, bueno, esto me ha pasado, y, en fin, las penurias y tal, ¿no? Que eran verdad. Y yo decía él, yo impartía un taller de literatura, no sé dónde y tal. Y yo le dije, ¿y tú lo harías aquí en Oviedo? ¿Querrías impartir unos talleres literarios? Por supuesto, yo te hago un proyecto y tal. Hice un proyecto magnífico de literatura y política en Argentina, no sé qué, tal, diferentes épocas, tal. Y además la manera de enseñar a escribir, estructura, voces, en fin. Pues nada, lo presenté al ayuntamiento y tal, y me lo aceptaron. Y entonces Daniel Moyano vivía en Oviedo, vivió meses, mucho tiempo. Le dieron en el Parque de San Francisco un aula para impartir clases. Él estaba orgullosísimo porque decía que impartía clases de literatura, talleres literarios a alumnos universitarios y amas de casa. Decía, le gustaba mucho la mezcla que había, todo el mundo se juntaba allí con él. Y él era tan espléndido narrador y enseñaba también que llegó a quedarse muchísimos meses. Y entonces yo le conseguí un piso en la calle San Vicente, detrás de la catedral, y él estaba encantado. Yo iba a verlo y estaba detrás de los contrafuertes de la catedral. Decía, no, entonces ya hablaba de la regenta y no sé qué, que no es lo mismo leerla en Argentina, en Madrid, que aquí y demás. A mí me gustó mucho esa amistad con él, que cuando organicé los segundos encuentros hispanoamericanos invité a Bioy Casares y me apoyé en Daniel. Lo llamó
dijo que venía y a pesar de que poco después le dieron el premio Cervantes, vino. Tardó un día más en llegar, cuando estaban ya Arturo Azuela, Juan José Saer, Moyano, ¿quién los hispanoamericanos estos más grandes? En fin, no me acuerdo de quién estaba. El flaco ese, peruano, uno de los mejores peruanos. Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, flaco Ribeiro. Todos estos, ¿no? Y estábamos esperando que viniera a cenar Bioy. Bioy tenía entonces 77 o 79, era ya muy mayor. Y yo fui a acompañarlo al hotel y el ascensor no llegaba a tiempo, estábamos en el segundo piso y dice, nada, igual, subimos por las escaleras, 79 años, y de dos en dos, escaleras hacia arriba. Yo detrás, que me agoté antes que él, bajamos a cenar y tal. Y aquella cena fue estupenda, porque todos aquellos escritores le admiraban, habían leído y le admiraban, eran todos del nivel top, todos estaban en los libros de texto, pero fue una cena tan divertida, tan culta, tan de admiración hacia unos a otros, y sobre todo con el mayor, que era él, y bueno, hablando de Borges y tal. En fin, era una cosa, yo tenía que haberlo grabado. Porque claro, yo luego esto lo escribo de memoria, yo no tomé ninguna nota, todo esto es mi memoria y es bastante fiel, pero hay muchas cosas que se me escaparon, ¿verdad? Bueno, pues ese era Daniel Moyano, un gran tipo. Claro. Cuando vi, yo la verdad cuando lo vi en Oviedo, para mí era como una aparición, porque claro, era un personaje tan mitificado, ¿no? Y de repente pues lo tienes ahí al lado, ¿no? Es esa maravilla que se percibe en el libro. Pero, mira, con Bioy voy a contar. Al día siguiente ya lo llevaba por la mañana, íbamos a hacer los encuentros y tal, y bajábamos en un coche del ayuntamiento o un taxi o algo así. Estábamos en la gruta, que no había entonces más habitaciones en los otros hoteles, lo tuve que llevar a la gruta, bajábamos con el cochito. Y ya bajando pues por la de América o por ahí, dijo, si no te importa, cuando encuentres una farmacia, paramos un momento, que necesito comprar bicarbonato. Y yo le dije, gracias Ana por venir, muchas gracias, muchos besos a tu mamá. Necesito bicarbonato. ¿Te sientes mal del estómago o algo? Dice, no, el bicarbonato lo uso para aliviar los golondrinos. Que yo fue la primera vez que oí que los golondrinos eran esas cosas que salían en las axilas, ¿no? Dice, coño, no sabía esto y tal. Dice, sí, a mí me alivia mucho. Yo tengo que usar esto, pero no como Gabo. Gabo, cuando tiene golondrinos y está escribiendo, se los pasa a un personaje y ahí van. Y los suelta. Qué cosa la literatura, ¿verdad? Porque al final todo es literatura, ¿no? Era muy... Yo quería comentar una cosa, Miguel, porque he visto que dedicas ahí unas cuantas líneas a una parte del trabajo que hizo como delegado del Principado de Asturias. A ver, su trabajo, para los que a lo mejor no lo conocéis, era impresionante. Aquella casa, que ya llevaba unos años, yo no la conocía, la conocí cuando la conociste tú, cuando nos citó Tini a los dos, un viernes a las 7 de la tarde o a las 8, que acabamos a no sé qué. Y bueno, la actividad que desarrolló en 4 años, aquella casa que tenía, pues unos despachos por los que, allí tenías citas efectivamente, recuerdo a Violeta, Olaya, cómo eran de maravillosas y lo que trabajaban. Pero Miguel, para mí era una delicia, porque de repente me llamaban y me decían, oye, vamos a hacer esto otro. Luego yo era la que tenía que buscar el dinero y ir a defender a la Junta, porque hasta cuando cambiaban una fotocopiadora o lo que sea. Pero desde luego hay que agradecerle esos 4 años por parte del Principado. No sabéis la tarea que desarrolló, y como tú citas aquí, o sea, estaba el Principado de Asturias con una actividad cultural constantemente en los medios de comunicación. Sí. Yo recuerdo que cuando hubo que cortar, porque efectivamente llegó Cascos y se acabó la diversión, como dices tú aquí, habías dejado programado
como para un año de actividades culturales de todo tipo, de presentaciones de libros, de conferencias. Iban muchísimos empresarios también allí, a reuniones de trabajo, etcétera, pero la parte cultural, la parte de turismo, y gastronomía también. Y gastronomía, efectivamente, era impresionante, era un trabajador, igual que le estáis viendo ahora hablando aquí, de sus recuerdos, de sus cosas, toda la semana trabajando no sé cuántas horas y imaginando nuevos proyectos, nuevas actividades, aquello era un revulsivo para Asturias, fueron importantísimos aquellos 4 años. Sí, la verdad es que aquello se acabó. Yo digo ahí que fueron los años en los que combiné trabajo y diversión, digamos, ¿no? Pasándolo bien, trabajar pasándolo bien, ¿no? Y a Carmen Sánchez, bueno, yo te agradezco muchísimo el apoyo que me prestaste siempre ante el presidente. Sí, fundamental, tener siempre a alguien. Pero para mí, yo te doy las gracias, porque para mí cuando, Kiko lo sabe lo que era llegar a mí un viernes o lo que sea, o un sábado o lo que sea, allí en Presidencia con Tini se trabajaba muchísimo. Cuando venía Miguel, para mí era como un respiro. Yo decía, bueno, esto es una actividad totalmente distinta. Yo estaba emocionadísima y a todos le decía que sí. Qué bueno. Bueno, es verdad. Sí, no, es verdad. Eran cosas, hubo cosas allí maravillosas. Qué bueno. Qué bueno. Y con poco dinero. No gastamos apenas dinero. Porque ya lo hablamos antes con Isabel. Y lo digo siempre, hay que tener voluntad política en este caso, porque estás en la política. Y es muy importante. Yo no hice política, yo le dije al presidente, tú vienes aquí y eres un fiera en lo político, eso a mí no me gusta nada. Yo hago una política cultural, si quieres, y monto aquí un tinglado cultural que te mueres. Pues lo hicimos, con muy poco dinero y con mucha voluntad, muchas ganas de hacerlo, con mucho entusiasmo. Tirando de amigos también. Tirando de amigos. Y reunía a periodistas para comentarles cosas y tal. Entonces, claro, estábamos todo el día en la prensa y claro, Tini mi mamá decía, muy bien. Feliz, fui feliz. Me empeñé, eso sí que es verdad. Me empeñé. No me salió mal, ¿no? Fue unos años muy buenos, Yo siempre, claro, lo digo a la gente joven que tengo al lado cuando la tengo y le digo eso, tienes que intentar decir que sí a todas las cosas que no te parezcan barbaridades, pero no te niegues a eso, ya verás como lo que no sepas lo aprendes, joder, tú tira para adelante, si no, ¿qué te espera en la vida? Hay que agradecértelo eso, porque es ilusión transformada en trabajo y en una actividad brillante, Yo cuando os digo que cada vez que iba, que a mí me dejaban, podía irme pocas veces, que tenía otras cosas que hacer, para mí era una satisfacción. Cuando había una reunión con un ministerio, la hacíamos allí y tal, porque yo sabía que me incorporaba, pues que si alguna actividad que podía ser un desfile de modas, que me acuerdo que me tocó una vez como una conferencia maravillosa, por ejemplo, el premio, soy mayor, como yo, mayor que tú, el premio de poesía joven, ¿cómo se llama? Sí, el premio Loewe. ¿Cuál? Loewe. El premio Loewe. Teníamos allí pues al que se le diera el premio Loewe aquel año, etcétera. Porque eso me tocó. Claro. Y el premio Hiperión también. Sí. Llegaba allí a nuestro edificio, al edificio de Asturias en Madrid, y para mí era una atracción, porque después de las reuniones, después del trabajo, me quedaba, y ahí tenéis a Miguel con una actividad impresionante y de nivel, como dices. Es ganas de hacerlo, es descolgar el teléfono y llamar a Jesús Murarri y decir, oye, el premio Hiperión, ¿dónde lo traes? No, tengo que buscarlo, yo te ofrezco la delegación, ven a verlo, ya verás cómo da. Y lo hacíamos allí, venga. Es unas ganas de hacer las cosas. ¿No? Claro, a mí me decían los otros delegados, el catalán, el otro y tal, joder, veíamos a un espejo, que trabajas mucho, ¿no? Van a reñirnos a nosotros, ¿no? Ya párate un poco ya, ¿no? Hostitud, decía el catalán. Ya veis que todo se acabó, llegó Cascos. Sí, llegó Cascos y mandó a parar, como dice la canción de la trova. ¿No? Es tremendo, sí. Total para nada, porque no consiguió nada al final, estropearlo todo para nada, porque era un escaparate fantástico para Asturias, ¿no? Por ahí pasaba todo el mundo y además lo mandábamos para que viniera, ¿no? Ahora van a venir porque, como dice Palmira, el cambio climático hace que el mapa se doble y que los turistas vengan más al norte, vengan más a Asturias, ¿no? Espero que no lo inunden, que no lo estropeen y que vengan moderadamente, pero van a venir muchos. Yo creo que están viniendo ya el verano pasado, sí. Bueno, no sé por dónde vamos, si queréis que... Llevo mucho tiempo ya.
Creo que estamos aburriendo al público, ¿no? Bueno, No, queda todavía cosas. Eso es lo que quería decir. Vamos a pegar un pequeño giro para que cuentes, digamos, lo de los premios Nobel y, vamos, lo que pasó, por ejemplo, entre Umbral, que no es premio Nobel, Umbral, y Cela, las dos anécdotas que hay aquí en Oviedo, que yo creo que reflejan, o sea, que pintan muy bien a los dos personajes. Sí. Sí. Entonces, bueno, no lo voy a leer para no ser muy pesado, lo voy a contar. Es que yo estaba entonces en Oviedo, estaba colaborando con Tribuna Ciudadana. Y entonces invitábamos a escritores y los llevábamos un poco la ruta mediática, ¿no? Antes de las conferencias, los llevábamos a la radio, a la televisión. Adiós, Lorca. No, voy al baño. Vale. Luego hablando de Lorca, si me das 2 minutinos, hombre, por favor. cuento algo también. Y el socio mío en Lorca. Sobre todo Paquita y a Miguel, a Rojo, y una broma, esa mala conciencia que tienes de que hayas podido influir en la tierra. Sí. Luego en 2 minutinos explico. Sí, porque en la crisis nuestra influimos nosotros nada más. Me toca con Cela, ¿no? Empiezo con Umbral, vale. Voy con Umbral a la televisión, después de haber recorrido de las radios y tal, voy con la televisión. Cogemos un taxi y nos vamos hasta ahí. Y entonces entramos ahí en la televisión, vengo con el señor para comprar, sí, tal, carnés y tal, siempre, pasen y tal. Pasen ustedes aquí, van a esperar un momento y tal. Pasamos a la sala donde se espera y estamos un rato allí. Y entonces, en la sala donde esperas, en la televisión, siempre hay una televisión para que veas lo que se está proyectando. Y entonces estamos viendo el programa y está tardando mucho en venir a llamarlo. Y viene alguien del estudio y dice, perdón, señor Umbral, vamos a tardar un poquito porque hay un imprevisto, un pase de modelos que no contábamos con él, debemos pasarlo ahora. Bueno, vale, tío, empieza a cabrearse y tal, porque ya todos sabéis quién es Cela, que vengo a hablar de mi libro y esas cosas, perdón, Umbral, vengo a hablar de mi libro, no sé qué, no sé cuánto, y ya estaba poniéndose colorado. Y ahí, templando gaitas con él, bueno, no te preocupes, fíjate que modelos, no sé qué. Bueno, ya pasó un montón de tiempo y ya lo lleva. Ya fue muy cabreado a la entrevista. Al final terminó y salimos. Y antes de salir, llega el director de entonces de la televisión con un libro del director de la televisión, no de Umbral. Umbral, perdona y tal, que no sé qué, tenía esto, lo otro, más allá. Te voy a regalar este libro que acabo de publicar. Bueno, tío, no le hostió de milagro. Era una cosa, estaba enfurecido. Bueno, marchó enfadado. Y recordaréis que él tenía mucha fama de cuando los libros no le gustaban, algunos libros no le gustaban, y en su dacha de Majadahonda, su chalet, que tenía una piscina, tiraba los libros a la piscina. O sea, que no sé si es verdad o no. Yo cuento que cuando iba a su casa a entrevistarlo, o lo que sea, y miraba siempre a la piscina a ver si veía algún libro. Yo nunca vi ningún libro allí. Y en el taxi decía, pero habrás visto, mamarracho, y venir aquí con el libro, su libro, abre la ventanilla, tomar por el culo. Y como una gaviota salió el libro aquí. En fin, fui con Cela a la misma televisión. Y Cela lo habían hecho pocos años antes cartero honorífico. Pues supongo que porque escribía cartas o algo, no lo sé, porque era escritor, cartero honorífico. Y llegamos allí. Yo iba con José María Lasso, ínclito intelectual comunista, educadísimo, estupendo. Y llegamos allí los tres. Sí, bueno, los carnés. Muy bien, ¿cómo se llaman? Carné, dice don Camilo, dice, no tengo que enseñarle ningún carné. Y entonces dice, no, perdone usted, pero necesito su carné para apuntarlo aquí. Soy Camilo José Cela. Dice, no, ya lo sé, pero que necesito... Oiga usted, señor, no me está viendo usted en carne mortal. ¿Qué está insinuando? No le tengo que enseñar nada, joder. Y
Y tal. Entonces dice Lasso: hombre, don Camilo, por favor, usted dése cuenta, es un trabajador, hay que cuidarla. Mire, cállese usted que me está cabreando y te le voy a dar una hostia que le hago cartero. Entonces, Sí. muy divertido, pero... Y con Alarcos, y estando en un premio Príncipe de Asturias con él, con Juan Benito, con Cela y con Emilio Alarcos, que era una maravilla de persona, modestísimo, cultísimo y tal, que había tenido un hijo, se llama Miguel, y recientemente. Y entonces Cela le dijo: hombre, Emilio, creo que has sido padre, ¿no? Has tenido un hijo. Y dice Alarcos: sí, mira, te voy a enseñar una foto. Y dice Cela: bueno, pero solo una, ¿eh? Y esto se enfadó. No, lógico, claro, es que era un desprecio. En fin, ese era Cela, ¿no? Siempre fue Cela así, lo supimos en la televisión cuando lo vimos, aquello que podía absorber con el culo la palagana de agua, ¿no? Esas cosas. Que, bueno, el director de la televisión no se dice porque porque no es conveniente. No está y luego sobre Lasso, que era el segundo conferenciante, Lasso en Tribunal Ciudadana era célebre porque iba el conferenciante y luego él pedía la palabra y daba otra conferencia. Entonces abrumaba, sí, era una cosa tremenda. Lasso fue conocido aquí porque participó como preguntador en una reunión como esta, cuando el conferenciante era Gustavo Bueno. Y Lasso, que lo sabía todo, había estudiado filosofía, todo de una manera libérrima, y había leído todo, participó en aquel coloquio. Lasso ya había llegado a Asturias porque era representante de Chocolates Tahor. Y era un intelectual como Loco Pompino, que tenía que ganarse la vida de esa manera, ¿no? Y entonces, alguna palabra sí. Bueno, verá, es que Gramsci dice que Y Gustavo Bueno dijo: ¿pero quién es usted? ¿De dónde viene usted? Y, no, bueno, yo, Chocolates Tahor, no sé qué. Hombre, por Dios, venga usted a mi cátedra, por favor. Absorbido por la universidad. Una cosa muy bonita aquello, muy bonita, sí. Andaba con el chocolate con el coche. Se apellidaba Lasso Prieto. ¿Lasso Prieto era? Lasso Prieto. Y para mí siempre era más Lasso que Prieto. Sí. Está bien. Era así. Está bien. Bueno, vamos a pasar también a otra parte. Bueno, estamos con anécdotas, pero libros no son anécdotas. Quiero decir que eso que quede claro, que aquí hay mucho más que un anecdotario. Pero bueno, estamos con las anécdotas. Y me gustaría, claro, porque a mí me llama mucho la atención, entre las habilidades que tienes, eso de ser un cocinero, pues de fabada para 20, para ya las personas. Y para 50. Y para 50, claro, eso me sorprende. ¿Y cómo se hace eso teniendo ahí estando tutelado por un peruano? Bueno, aquello fue antológico, sí. Es que estábamos, Palmera y yo organizamos para muchísimos sitios, también encuentros con escritores, homenajes, en este caso era con Vargas Llosa, que lo pagaba la CAN, la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Y entonces llevamos a Vargas Llosa, y no me acuerdo muy bien quién estaba alrededor, pero Cabrera Infante, Juan Cruz, Pepe Caballero Bonal, esos iban a hablar de él, iban a hablar de la obra de Vargas, y luego Vargas iba a dar una conferencia final. Estuvimos con él 3 días allí, que fue una cosa antológica, porque ya me lo decía Juan Cruz, que cuando yo empecé a trabajar en Santillana, me dijo: bueno, vamos a publicar, estamos a punto ya de publicar La fiesta del chivo, y estamos con la portada y tal, ahora va a venir Vargas a Madrid a cerrar una serie de cosas y tal. Yo lo voy a ir a buscar al aeropuerto y ya nos vemos luego aquí, ya verás, te lo voy a presentar, es un tipo, es excepcional, yo estaba maravilloso, digo, joder, madre mía. Y ya desde el aeropuerto, en el taxi, ya me llamó: Miguel, vea, ya he recogido a Mario y tal, le voy a pasar con él y tal. Y Mario: Miguel, me está hablando Juan de ti estupendo y tal, y creo que vas a llevar la comunicación, vamos a llevarnos fenomenal y tal. Es un tío. Bueno, yo nunca conocía a nadie tan glorioso como él, ¿no? Al margen luego cualquier pensamiento político, cualquier otra cosa mediática o del corazón, a mí me da igual. El tipo es uno de los grandes escritores en español,
Y luego era cordialísimo. Llevábamos varios días allí comiendo y cenando, como siempre, en los restaurantes de aquí y de allá, y dijo un día a Palmira: oye, Mario, yo no sé, ¿por qué no hacemos otra cosa distinta? Y vamos a comer un bocadillo de calamares. Digo: hombre, por favor, me encanta, un bocadillo de calamares a la playa, vamos a comer un bocadillo de calamares a la playa. Era un poco ese su ambiente. Y entonces, cenando un día, pues con mi asturianía, que siempre vendo por ahí, por todos los lados y tal, saqué el tema, no sé cómo, de la fabada. Y dijo: a mí la fabada me gusta mucho, dice Mario. Me encanta la fabada. Digo: sí. ¿Y qué la haces tú o te la hace Patricia? No, yo como fabada litoral. Me gusta mucho la fabada litoral. Y dijo: vaya, pero tú nunca comiste una fabada, de verdad, hecha sin bote. No, pero es que es buenísima la litoral, ¿eh? Digo: no, ya. Pero bueno, si quieres yo te la cocino, ¿eh? Pero no me digas que haces fabada. Sí, hombre, sí, es que si no comiste nunca fabada, tienes que comer fabada, hombre, es el plato nacional, por favor. Bueno, pues nada, venga, la hacemos en casa. Venís a casa y tal, invitamos a unos amigos. Bueno, los amigos: Aute, Jorge Edwards, Juan Cruz, Armas Marcelo, etc. 19. Ángel González estaba también, 19. Y fui allí con una olla así, comprado todo y tal, y me pongo a cocinarle la fabada en su casa, esperando que llegaran todos los demás, porque bueno, la fabada está como 3 horas y media, más o menos, depende del agua, depende de tal. Qué rica la fabada, ¿no? Y entonces él siempre escribe, nunca perdona la escritura por la mañana, y estaba arriba en el ático escribiendo y bajaba de vez en cuando. Pero bueno, por favor, ¿cómo huele? ¡Qué maravilla! ¿Verlo? ¡Oh, por favor, Miguel, pero no me dejas escribir! Subía hasta. Hizo la fabada, llegaron los comensales, comimos todos, él repitió. Que luego esto sirve para los titulares de los periódicos. Vargas Llosa repitió la fabada y no sé qué. Bueno, el caso es que fue verdad. Repitió, muy encantado con aquella fabada, y luego quedó en la olla un poco así. Y dije: pues no sé qué hacemos con esto, ¿quieres lo llevo? No, déjalo, ya vienes por la olla, yo mañana lo como. Y ahí se quedó la olla, que yo creo que la perdimos, yo creo que quedó la olla para siempre. Sí, yo creo que quedó para siempre. Estábamos en el periodo de la feria del libro, él tenía que firmar, y yo, fíjate cómo son los recuerdos de cada uno. Yo, para mí, recuerdo que él se fue a firmar, después de aquella fabada y todo, fue allí y firmó. Y dice Palmira que no, que él dijo: hoy no firmo, hoy yo no puedo firmar, me voy a dormir la siesta o lo que sea. Sí, no, pues ella tiene mejor memoria que yo. Pues. Bueno, pero yo quería también decir que efectivamente este libro está lleno de anécdotas de este tipo, lleno de anécdotas, pero no es un libro de anécdotas, es un libro de mi vida entre libros, de mi vida entre escritores, y sobre todo no es una acumulación de datos y de nombres, porque espero haberlo conseguido. Yo lo que busqué siempre aquí, intenté, es que tuviera una calidad literaria, una vocación de estilo. Aquí están, creo, al menos lo he intentado, están escritas todo el libro de una manera que incita un poco a lo novelesco, que esté literariamente por encima. No solamente estuve aquí y viajé en este tren. O sea, que espero haberlo conseguido, que espero haber acertado, ¿no? Yo creo que terminamos, ¿no? Que yo no creo que se resista mucho más. ¿O alguien quiere preguntar algo más? Sí. Don Enrique Pañeda. Oh, Dios. ¿Cuánto tiempo sin verte, querido? Qué gusto verte. Voy a poner un poco el contrapunto, a ver si es Venga, a ver. En la conversación tan estupenda que mantenemos. Los que nos gusta la lectura, siempre hemos estado un poco detrás de una idea que me gustaría compartir aquí, ¿no? Y es, hay libros y hay autores que te gustan tanto, te llegan tanto y te envuelven tanto, que dices, casi prefiero no conocerlo. Porque es difícil que en una relación personal no se rompa algo de lo que tú has construido y has creado a lo largo de la lectura, ¿no? Entonces, yo he leído bastante de tu libro, no entero, pero casi mucho, ¿no? Y yo no sé si te guardas también un poco algunas vivencias que un poco encajarían en esta idea, ¿no? De que hay veces que se rompe la magia, ¿no? Es decir, tú tienes una idea de un libro, de un autor que te ha gustado mucho, que te ha abierto fronteras, lo que quieras, y luego lo conoces y dices, ahí hay un problema, ¿no?
No sé si esta idea te ha pasado en tu larga vida, en la que has tenido que tratar a tanta gente y a tantos autores, y donde seguro que has tenido también alguna experiencia que a lo mejor no has querido relatar, pero que está ahí, ¿no? Pues fíjate que no. Fíjate que no me ha pasado. Sí, hay un par de cosas ahí con algunos autores a los que ni conocí, ni me interesó mucho nunca conocerlos, aunque eran grandes poetas. Y ocurrieron cosas a distancia, desencuentros a distancia que están ahí contados, que tampoco los voy a contar ahora, están ahí Antonio Gamoneda y José Ángel Valente. Y sí, eso sí lo conté. Pero no me pasó eso que tú dices, que habiendo leído a este autor, cuando lo conoces hay un desencanto, hay una caída del mito o lo que sea, ¿no? Afortunadamente no, tuve suerte en ese sentido, fíjate, sí. Pero sí, lo normal es que pase eso lo que tú dices, ¿eh? Es bastante habitual, Tendría que hacer un esfuerzo de memoria a ver si, pero creo que no, en principio no. Igual que yo quiero desechar las cosas que no son agradables, ¿no? Pero dos anécdotas así con Valente. Valente lo invité a los encuentros del 50, que él desabridamente me dijo que no pertenecía a ningún grupo, que lo había vivido en Suiza, no sé dónde, fuera de España, siempre, y estaba fuera de esas connotaciones y tal, cosa que tenía razón también, porque él por edad podía pertenecer a una generación, pero solo por edad, no por gusto estético ni nada, no tenía nada que ver. En caso con Claudio Rodríguez podía parecer, pero no, era mucho más hondo, más poesía del silencio, era otra cosa, ¿no? Pero fue muy desagradable, ¿no? Ese no, que además escribió y contra la generación y tal. Y luego yo ahí recojo, cuando estoy contando eso, del diccionario de Umbral, en la entrada a Valente. Habla muy bien de Valente como poeta, no sé qué, no sé cuánto, vivió en Suiza, no sé dónde y tal. Fue cruel con María Zambrano, y lo puede ser con cualquiera. Termina así la cita. Y digo yo, efectivamente, yo lo sufrí. Pero era un hombre que no conocí, vamos, lo llamé. Y eso que tú dices, no, cuando los conocí, no fallaron en esa cosa, que me alegro, porque es muy desagradable, ¿sabes? Muy triste, ¿no? Que se te cae el mito, ¿no? Y eso que no soy fan, ¿eh? Bueno. ¿Y lo que tenía que contar Javier? Javier, ¿querías decir algo a Rojo? Sí. Si, ya que estamos hablando de libros, si hubiera que nombrar una novela, un libro extenso, que se adecuara mejor a la fisonomía y a la filosofía, las dos cosas, de la librería Lorca, sería sin duda alguna Crónica de una muerte anunciada. Totalmente de acuerdo. Bueno. Había que empezar. El día que Javier y Miguel abrieron la librería sabíamos que los iban a matar. Entonces, ¿por qué digo esto? Miguel y yo vivimos muchos años juntos con nuestro abuelo en la misma casa, porque nuestras madres eran hermanas. Y hablábamos de todo. Hablábamos de política, pero hablábamos más de libros. Y un día dijimos, bueno, esto ya es sencillo. Si nos gusten tanto los libros, convertímonos en libreros, sí. Y éxito seguro. Y así fue, ¿no? Sí. Y efectivamente convertímonos en libreros, pero claro, Miguel y yo vivíamos de nuestro trabajo en nuestras respectivas empresas, que no daban para mucho, no teníamos una perra, digamos, de solvencia, pero como íbamos a triunfar, más daban. Así que fuimos a lo grande y fuimos a los bancos y pedimos 1 millón de pesetas de crédito y aceptamos 2 letras por valor de 425.000 pesetas. Bueno, es una cosa cojonante. Con lo cual, de repente, con 1,5 millones de pesetas, ¿pero qué más nos daban? El triunfo estaba seguro. Y entonces abrimos la librería. Y encima, el día que la abrimos, llegó este diputado Barbón, el que murió del PSOE, con mi primo Godolfo de la Viana, y compráronos la de Dios de libros. Y hicimos la mejor caja de nuestra vida, corta vida. Con lo cual miramos uno para otro y dijimos, bueno, ves, ¿cómo íbamos a fallar? Esto no puede fallar nunca. A partir de ahí ya no vendimos más libros. Ya no vendimos más libros. Incluso hubo una época, recuerdo que íbamos a Jiménez de Jamú, traíamos cerámica
y vendíamos más cerámica que libros. No, leí muchísimo. Vendíamos cerámica, llenábamos la librería de cerámica y la vendíamos en 2 días. Vendíamos la cerámica, duraba unos días en el escaparate. Sí. Los libros podían durar siglos y siglos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquello, lógicamente, terminó como libro, como la crónica de una muerte anunciada, y yo saqué 2 consecuencias. Una, que a veces lo comento con los amigos en la tertulia. Si sabéis de alguien que va a poner un negocio, por favor, que no se dirija a mí porque marcha bien enseguida. Sí. La primera. Y la segunda, que claro, éramos jóvenes, felices e indocumentados y habíamos leído muy mal la novela. Así que yo, por si acaso, con el paso del tiempo, volví a Crónica de una muerte anunciada y leíla 3 o 4 veces más por si les mosques. No fuera que en el futuro me diera por hacer otra cosa como aquella y al final acabáramos como acabáramos. De todo el esfuerzo, y para terminar, yo, y me imagino que tú también, fue de las épocas más felices de mi vida. Sin duda, sí. Sin duda alguna. Y mira, aprendimos que a veces la inocencia o la ingenuidad, o como se quiera llamar, también sirve para ser felices. Sí, sin duda. Y porque además eso es lo que tienen que aprender los demás. Tienen que aprender, lo que deberían. Di sí, métete, arruínate. Vive tu sueño, ¿no? O no te arruines, mejor, pero vive tu sueño, lánzate, no te quedes ahí. Yo hubiera hecho, si yo hubiera vivido tu época, habría ido no sé dónde. No, pues vete, joder, ¿no? Si hubiéramos asistido a un cursillo de contabilidad o de matemáticas, claro. Pero esa autonomía ya no vale. Sí. Fuimos demasiado amigos de nuestros amigos y abrimos aquella libreta de pufos y fue terrible aquello. Julio César. Te tiene la culpa Julio César de todo lo que pasa aquí. Bueno, sí, mira. Bueno, primero felicitaros a toda la mesa por este acto tan hermosísimo y por todas esas anécdotas y experiencias que comentas. Supongo que habrá mucho desarrollo de todas esas experiencias con los grandes autores de los que hablas y escritores. Y la verdad es que a mí me gustaría que, además de los contactos tan extraordinarios que has tenido y esas vivencias que en general a uno, solamente por el conocimiento y digamos por el prestigio que tienen determinados escritores a nivel mundial, pues estar con ellos pues ya es un acontecimiento, ¿no? Y efectivamente eso. Y yo estuve en 3 ocasiones en charlas con Vargas Llosa, en Oviedo, las 3 que vi. Y por cierto, es de los autores que habla igual que escribe. Es decir, es de los autores que una peculiaridad es esa, que habla tan bien como escribe. Y podemos tener diferencias políticas y demás cosas, pero bueno, es extraordinario. Pero bueno, además de eso, yo, y de todas las cosas que has comentado, por ejemplo, de Borges o de Bioy Casares y demás, que extraordinario, quería preguntarte por 2 personalidades que yo creo que han sido en España y que tú has tenido relación con ellos, con él, y que nosotros también. Uno fue Juan Cruz, que se consideraba, o se consideró durante mucho tiempo, yo creo que la persona que a nivel cultural era la referencia de este país, y el otro era el propio Juan Cueto, el amigo Juan Cueto. Y yo quería que tú, sobre esos 2 grandes personajes, nos comentaras, porque, por cierto, a los 2, Juan Cueto no podía estar, pero vino Juan Cruz, y su hija de Juan Cueto desde Londres, pues intervino un acto que le hicimos de homenaje en la Universidad de Oviedo, como sabes, y estuvo Juan Cruz y la hija de Cueto, toda la familia de Juan Cueto, y después fuimos a Atenas con Juan Cruz y demás, en Oviedo, con la gente de la universidad. Y bueno, entonces, quiero que comentes a nivel personal, digamos, la riqueza que esa gente te ha podido aportar. Claro, es que los 2 eran de una generosidad abrumadora.
Juan Cueto para mí es un maestro, sin duda ninguna. Juan Cueto estaba adelantado a su tiempo. Juan Cueto sabía lo que iba a pasar digitalmente. Las novedades ya se adelantaba a ellas en la televisión, en todo. Era un ser dotado con una visión de futuro impresionante. Y era también muy generoso. Solamente pensar que en 1980 inaugura los Cuadernos del Norte, es pensar que con la literatura y con el pensamiento moderniza Asturias y moderniza el país. Es decir, él descolgaba el teléfono y se ponían al teléfono todos los grandes pensadores del mundo y los grandes escritores del mundo. Y eso es lo que hizo Juan. Yo le tengo que agradecer que un día quiso contar conmigo, porque a él lo invitaron a trabajar en Telepiù, en Milán, y estaba dirigiendo los Cuadernos del Norte entonces, y me llamó porque tenía que ir todas las semanas a Telepiù y volver, y no le daba tiempo a hacer toda la labor de trabajo de la editorial para que yo coordinara con él como jefe, los Cuadernos del Norte, cosa que no se pudo conseguir porque la Caja de Ahorros, que era la que pagaba la revista, dijo que yo no podía trabajar así, sino tenía que darme de alta, no sé qué, en fin, estas cosas burocráticas gilipollescas, y no podíamos hacerlo. Pero bueno, esa generosidad que tenía también Silverio Cañada, que era el editor de Júcar, una gran editorial. Aquí tuvimos personalidades importantísimas en el mundo de la cultura, él y Juan Cueto, y el que más le admiró en el mundo conmigo, que fue Juan Cruz. Juan Cruz, el gran periodista cultural, al cual yo le tengo que agradecer también que hubiera contado conmigo para que estuviéramos en Santillana, y que ha colaborado tantísimo en los encuentros literarios, dando ideas. Yo creo que los Juanes, sin duda ninguna, son los grandes referentes culturales para mí, sobre todo Juan Cueto. Es un nivel estratosférico de Juan Cueto. Juan Cruz también. Juan Cruz es un periodista cultural de mucho fuste y un gran generoso también, ¿no? Eso es una cosa que yo siempre tengo que agradecer, y yo creo que este libro es por eso lo he escrito también. No solamente en este libro yo estoy siempre, pero intento no estar mucho, porque en realidad los importantes son ellos. Son Cruz y son Cueto y son los demás, yo y todos los que conocí. Y es un libro de agradecimiento. Yo creo que en este libro doy las gracias a todos los personajes por haberme dejado ocupar un sitio a su lado y aprender tanto de ellos, primero leyéndolos y luego conviviendo, ¿no? Y Juan Cueto, sin duda, es uno de los grandes maestros, y bueno, yo creo que le hacen algún homenaje de vez en cuando en Asturias, pero deberían hacerle más. O sea, que en el sentido de recordarlo, ¿no? Así que muchas gracias por traerlo a colación, porque muy interesante la gente que tuvimos en Asturias, ¿eh? Y que tenemos también, lógicamente. Yo no voy a hablar solo del pasado, ¿eh? Pero tuvimos grandes figuras. Juan Cueto, sobre todo, la más importante para mí. La más importante. Te hago una pregunta yo, que no te he hecho hasta ahora. Tú hablas en el libro, equiparas, ¿no?, la importancia que tienen para ti esos personajes de ficción y esos autores reales. Y muchas veces dices que casi están muchas veces al mismo nivel, ¿no?, esos personajes de ficción, esos protagonistas de novelas. Y yo te hago una pregunta, dentro de esos autores reales que tú has conocido, ¿cuál de ellos sería un personaje de novela? Y dentro de esos personajes de ficción, ¿cuál de ellos ha sido para ti el más real? ¿Cuál es el que te ha tocado más y has sentido como más cercano? Madre mía, ¿por qué me preguntan estas cosas a estas horas de la noche ya, no? Eso es una que sí. Es que yo sí, es verdad que digo que he convivido como todos, convivimos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿no? Y los conocemos y sabemos de sus grandezas y sus debilidades, y los queremos, o a veces no tanto. Pero es verdad que yo he convivido también en los personajes, los grandes personajes de las novelas. Para mí han sido siempre unos compañeros muy a tener en cuenta. Sus vivencias, sus aventuras son muy importantes, ¿no? El hombre ya Joan Sorel, ¿no?, del Ojo Negro, incluso Alicia, que dice El País de las Maravillas, o Elena, la Elena del Mar, o El Mar del Verano, del gijonés Julián Ayesta, ¿no?, de muchísimos más.
Y está Ana Ozores, ¿no? Ana Ozores de la Regenta, ¿no? Posiblemente Ana Ozores, fíjate. Ana Ozores como una mujer sufriente, una mujer que buscaba lo que no llegó a encontrar en una época difícil, ¿no? De un Oviedo decimonónico, esa ciudad que dormía la siesta, como dice la primera línea de la novela. Posiblemente Ana Ozores, y luego, ¿cuál era el otro? Al revés, ¿qué autor real podría ser un personaje de novela? Hay muchos. Bioy tiene una novela. Una novela como un gran experto en la vida, jugador de tenis, amador, amante de mujeres que lo amaron también, escritor de enjundia. Yo creo que una imaginación portentosa. Yo creo que Bioy Casares, trasladarlo a la novela, y Ana Ozores a la vida real. Ana Ozores, si entra por esta puerta ahora, en este momento del Me Too, dirá, pues yo qué viví hasta ahora, no había vivido hasta ahora, por Dios, que me quiten, viva Fermín de Paz, dirá ella, ¿cómo no lo habré ligado antes? Bueno, ni antes ni después, la pobre. Bueno, pues Ana Ozores y Bioy Casares. Difícil, ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que con eso, si no hay ninguna pregunta más, pues lo podemos dejar. Así que... Como diríamos, vamos a cenar, ¿no? Vamos a cenar.